Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Buenas noches. Para nosotros es muy importante que se haya organizado este homenaje a Sor Juana. Agradecemos mucho a la Alianza Francesa, a Rubén Sandoval, que siempre organiza eventos tan importantes, al maestro Jorge Vale como editor de sucalifornios.com, y la verdad que está haciendo un trabajo muy interesante, muy importante para la literatura y para muchos de los ámbitos y de cosas que necesitamos los subcalifornianos. Maestro Jorge Vale, muchas gracias por tener esa iniciativa, y la verdad es que vamos a seguir colaborando contigo con muchísimo gusto, como lo hemos hecho hasta este momento. A Salvador Castro de Hola TV, muchas gracias. Estas tres organizaciones, la Alianza Francesa, Hola TV y sucalifornios.com, organizan este homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos con nosotros a Fedra Rodarte, Leonardo Varela, Irma León, Cintia Castro y Sandino Gámez, que nos acompañan en este homenaje. Mi nombre es Esteban Beltrán y con mucho gusto vamos a empezar a este trabajo. Le pediría a cada uno de los participantes que se presente de lo último que han hecho, de lo último que han escrito. La verdad es que me siento muy contento de estar entre gente tan talentosa. Fedra, ¿podrías empezar? Buenas noches. Bien, como ya me presentaron, soy Fedra, escribo poesía y también soy docente en una escuela de nivel preparatoria en la comunidad Juan Pablo II. Coordino el área de desarrollo cultural y vinculación educativa desde hace 8 años y soy docente de las materias del área de humanidades, sociales de humanidades y del taller de teatro. Entonces me he diversificado entre el quehacer teatral y también en la labor poética, con varias escritoras, mujeres que están también haciendo cosas aquí en Baja California Sur. Lo último que escribí en coautoría con Ana Roshandler y Guadalupe Nuño fue un libro que se llamó Delirium y que se presentó en el marco del Día Internacional de la Mujer, y poemas basados en esta figura de la Mariana, que si algunos recordarán andaba por algunos lugares de aquí. Y bueno, y he escrito algunos otros poemarios, pero pues aquí sigo y agradezco mucho la oportunidad de estar con mis amigos aquí. Gracias. Bien, buenas noches, muchas gracias. Nuevamente no quiero repetir los agradecimientos que ya hizo Esteban, pero sí quiero reiterarlos. Gracias por habernos invitado, maestro, Rubén, amigos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Leonardo Varela, yo soy egresado de la licenciatura de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Me he dedicado a la literatura, específicamente a la poesía, y confieso que Sor Juana ha sido un personaje al que apenas estoy acercándome como debería de haberlo hecho. Porque Sor Juana es un personaje complejo y que para los estudiantes, y eso voy a hablar un poco dentro de un momento, aparece como un personaje demasiado solemne y demasiado rígido, y nos atrae más otro tipo de poesía, más inmediata, más vivas. Sin embargo, cuando uno empieza a acercarse y adentrarse a su obra, descubre que hay muchas otras cosas detrás de esa formalidad o de ese formalismo culterano. He publicado diversos poemarios y actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes de Conaculta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Irma León, soy pedagoga de la UNAM, no escribo poesía ni literatura, soy pedagoga y me he formado más en la parte académica, en la parte de la investigación. Estuve acompañando en algún momento en la formación de Esteban con algunas colaboraciones en su tesis de licenciatura, ¿no? que fue como el acercamiento más estrecho que tuve con Sor Juana. Y en mi caso, en el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la interrogante que queda de pensar por qué Sor Juana es la única mujer dentro de su contexto, en el contexto histórico, que se forma con esta sapiencia, ¿no? Con esta intelectualidad, cómo ella surge y qué elementos formativos seguramente dentro de la parte social hay o pueden ocasionar
que ella sea quien es, ¿no? O que ella como persona se vaya formando. Más que nada es como la parte que voy a trabajar. Gracias, buenas noches. Soy Cintia Castro y, bueno, aunque mucho tiempo ejercí el humilde oficio y maravilloso oficio de estar en las calles promoviendo la cultura, hoy me dedico a promover desde la ciencia, y para la ciencia trabajo en divulgación científica. Estoy como docente hace tiempo ya en la Universidad Autónoma de California Sur y, bueno, por supuesto que no tengo el conocimiento de Sor Juana como debiera para estar en esta mesa, pero sí tengo el gozo por ella. Gracias, yo soy Sandino Gámez, estoy muy contento de participar en esta celebración, así como sucede en los cumpleaños, ¿no? Hoy que nace Sor Juana y además es el Día Nacional del Libro, que se celebra el Día Nacional del Libro este día porque es el nacimiento de Sor Juana, lo cual habla de lo importante que es para el pueblo mexicano. Sor Juana, yo estudié letras hispánicas en la UNAM y ahí nos hablaban mucho, nos obligaban a leer forzados y, bueno, yo quiero platicar un poco acerca de esa tradición académica que se nos da en la escuela y bueno, y algunos detalles acerca de lo que pensamos de la poesía y los mitos en Sor Juana Inés de la Cruz, en particular en el Divino Narciso, que es un auto sacramental. Bueno, vamos a iniciar, pero antes de que digan, bueno, ¿y el Esteban qué hace ahí presentando a todo mundo? Bueno, yo mi tesis de licenciatura la hice sobre Sor Juana, sobre los sonetos de amor y discreción en la UNAM, y la tesis de maestría también la hice sobre Sor Juana, sobre los sonetos de Sor Juana, una tesis de maestría en lingüística, aproximación en retórica y léxica, y bueno, la propuesta de tesis de doctorado también es sobre Sor Juana, sobre la carta tenagórica y el sermón del padre Vieira, y hay una propuesta interesante con respecto a dos también escritores y lingüistas del siglo XX, que son Humberto Eco y Noam Chomsky. Bueno, hay algo interesante por ahí que en otro momento podríamos platicar. Entonces le pediría a la compañera Fedra que nos haga el favor de platicarnos un poco sobre Sor Juana. Bueno, yo creo que estoy como en la misma tesitura de todos con el temor que puede figurar tal vez hablar de un personaje tan importante en la literatura mexicana. Como apuntaba Leonardo hace un momento, es cierto, hay cierta a lo mejor rigidez en su imagen, pero creo que es como nunca tiempo de revisitar a Sor Juana con otro punto de vista, porque su discurso y su forma de vida es completamente libertario. Y sobre todo se ubica mucho con este nuevo contexto que vivimos las mujeres en la actualidad y sobre todo las escritoras. Si algo ha renovado la poesía mexicana, como lo decía Jorge Esquinca, un escritor también mexicano, ha sido la presencia de la poesía femenina. Sor Juana no nada más escribía, sino que tenía un gran contacto con la gente de su época y también incluyó su interés en varios temas como el teatro, como la música, como la composición musical. Muchas veces uno se detiene en las necesidades de sus propios saberes y creo que esta fue una mujer que no se limitó. No dijo solo voy a escribir, sino que tuvo tal genio desde tan pequeña que fue incluso conocida por esta cualidad que tenía para versificar con mucha facilidad, pero además no se detuvo en eso, sino que abrió mucho su experiencia y su conocimiento de ella misma, no nada más de lo que podía hacer con su obra, sino de hasta dónde podía llegar con este discurso que para su época igual pues era contestatario de alguna manera. Y yo creo que también me parece importante destacar el goce estético que significa leer a Sor Juana. Cuando uno lee un verso y lo entiende y lo vuelve a leer y sabes que está diciendo como más de una cosa. Yo no tengo tanta erudición como mis compañeros que tal vez podrían decir algo más, pero voy a leerles uno
pequeñito. Dice, ser mujer ni estar ausente, no es de amarte impedimento, pues saber de ti, perdón, disculpen que casi no hay luz, voy a empezar de nuevo. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Sor Juana buscaba mucho un lenguaje identitario en cuanto a la inteligencia. Ella no creía que las mujeres fueran inferiores al hombre, ni tenía una lucha en contra de los hombres, sino que simple y sencillamente pugnaba porque era tan inteligente una mujer como un hombre. Bueno, no sé si puedo pasar el micrófono y empezar así a partir de esto. Hay algunos otros puntos que quisiera tratar, pero más adelante. Bueno, buenas noches. Yo quisiera no dejar pasar la oportunidad de platicar una anécdota que aquí un buen amigo, José Guadalupe, tuvo la ocasión de conocer a mi abuelo, y los ecos de Sor Juana me llegaron a través de un grupo de 8 poetas provincianos, en todos los sentidos de la palabra, pero sobre todo nacidos fuera de la Ciudad de México, que se agruparon en torno a un erudito experto en Sor Juana, el padre Alfonso Méndez Plancarte. Este grupo de 8 poetas, de los cuales solamente sobrevive actualmente Dolores Castro, y del que formó parte mi abuelo, se reunían en torno a la poesía y en torno a la discusión sobre la poesía, y sobre todo en torno a la tradición hispánica, Quevedo, Góngora, todos los poetas que a ellos les entusiasmaban, que les llamaban la atención y que los estimulaban a escribir. Pero sin duda el eje central en torno al cual giraba este grupo de los 8 poetas, así conocido, era Sor Juana, y era el padre Méndez Plancarte, con esa erudición y esa capacidad para transmitirles a ellos la valía y la importancia de Sor Juana dentro de la tradición poética literaria, dentro de la historia de México. Hay que decir que la figura de Sor Juana, y esto lo saben quienes han estudiado más al personaje, no ha sido valorada como ahora en todos los momentos, y que no solo en su tiempo debió vencer los obstáculos de su condición femenina, sino que también su propia poesía fue muchas veces sujeta a muchos cuestionamientos que hoy nos parecen bastante absurdos, y a muchas minusvaloraciones que se fueron dando durante mucho tiempo. Creo que, si no me equivoco, es Amado Nervo el primero que empieza a rescatar realmente a Sor Juana y a ponerla en el lugar en el que ahora la tenemos y reconocemos como una de las presencias más importantes dentro de la literatura, no solo mexicana, sino hispanoamericana. Después vendrían, por supuesto, el propio Méndez Plancarte, y desde luego en una época muy reciente, pues Octavio Paz, con este imprescindible trabajo que son las trampas de la fe, donde hace una suma de todo este conocimiento acerca de la época, el personaje, la obra, y de alguna manera reivindica para los contemporáneos, para nosotros contemporáneos, a este personaje un tanto marginal, o lo que es peor, difícil de acceder a él, ¿no? Hay veces que sale, y eso es un poco sobre lo que quiero hablar, a veces el prestigio es peor que el desconocimiento, porque nos hace parecer que los personajes o las obras son demasiado importantes, son demasiado valiosas y son demasiado cultas como para que podamos acceder a ellas. Y como se habrán dado cuenta, varios de nosotros hemos empezado disculpándonos, porque, híjole, ¿cómo vamos a hablar de Sor Juana? Pues ni modo, hay que hablar desde donde uno puede, y es como lector, conocedor o no, pero finalmente como lector de una poeta. Y desde ese punto de vista es de donde quiero partir. No quería dejar pasar la anécdota de estos ecos de Sor Juana que me llegaron a través de mi abuelo y de sus conversaciones con esos otros poetas, porque para mí era muy enigmática su conversación, porque era muy técnica. Hablaban de todas esas cuestiones formales que manejaba Sor Juana con una gran soltura, y evidentemente con un conocimiento profundo de su obra, pero sobre todo, quiero decirlo, con un amor sincero hacia la influencia y hacia la obra de Sor Juana,
creo que esto es algo importante y valioso a la hora de hacer una conmemoración del natalicio de quien sea. Se puede hablar de cualquier personaje, de cualquier escritor, pero hay personas, hay obras que dejan ciertas huellas profundas en los afectos literarios de los escritores. Creo que Sor Juana es una persona que nos resulta muy empática por muchos motivos, por supuesto, no solo a las mujeres, por supuesto a todos los que nos dedicamos a la literatura. Y sin duda alguna es una persona cuya inteligencia viene unida, y de esto voy a hablar también, con una gran pasión, ¿no? Yo no quise reiterar lo que algunos otros compañeros van a decir sobre la técnica, sobre la obra, y me quise centrar en un aspecto poco abordado de Sor Juana, que es la imagen que tenemos de ella. A Sor Juana la conocemos todos porque todos hemos tenido a manos un billete de 200 pesos por lo menos. Sin embargo, mi impresión es que esa imagen tan familiar y que nos resulta tan solemne y venerable debería de indignarnos un poco, porque se trata de una mujer que profesa o que realiza una profesión que en realidad no eligió, que es la de ser monja. Ella dice que se dedica a la religión porque es lo menos peor, de alguna forma, a lo que podía aspirar, y porque esa es la vía que ella tiene una vez que le son de entrada, por supuesto, negados los caminos hacia la universidad para acceder al conocimiento y a los libros. Para poder estar con los libros y para poder estar en los libros, Sor Juana se vuelve monja. Entonces, la imagen que tenemos de ella es muy paradójica, es la imagen de alguien que no quería ser. Y esto debería de hacernos reflexionar. Por eso me tomé un atrevimiento terrible y voy a leerles esto que se llama Sor Juana la monja afgana. Y es que a mí me recuerda el hábito de Sor Juana, las burkas que usan las mujeres afganas, ¿no? ¿Verdad? Es exactamente eso. Dicen los cursis que una imagen vale más que 1000 palabras. Las pocas imágenes que conservamos de Sor Juana constituyen una visión canónica e imborrable de su persona, que determina al mismo tiempo nuestra percepción acerca de su obra. En estos famosos retratos aparece con su hábito de monja en el centro de su biblioteca, rodeada de textos sacros y cultos. Se nos olvida que debajo de aquella especie de burka había un cuerpo joven y bello, una mente sensualmente despierta, ansiosa y atormentada. En su aburrida placidez, Sor Juana, la del retrato, se ha vuelto un ícono y deja de ser humana. Peor aún, ha cesado de ser mujer. Es un objeto de culto en un entorno culto. Nos olvidamos de sus pasiones femeninas y nos concentramos en su prestigio intelectual, que es lo que todo mundo celebra. Entonces, ensalzamos a la monja ilustrada y nos olvidamos de la mujer poeta. Se nos olvida que todo ese aparato que la rodea y la propia indumentaria que la cubre son un disfraz de la época, un indispensable camuflaje para sobrevivir en la rígida sociedad novohispana, haciendo eco de aquella frase citada por Paz donde la monja dice: no quiero ruidos con la Inquisición. Entonces, la imagen que nos hemos forjado es la del silencio de Sor Juana, una censura y una autocensura que se encubre con el barniz de la alta cultura, la metafísica y la teología. Todas ellas cuestiones sumamente correctas y aceptables en el siglo XVII mexicano, tanto como en la actualidad. Se nos escapa que detrás del disfraz hay todavía un ser polémico. Si Sor Juana, antes que monja y culta, fue mujer y poeta, sus obras deberían ser menos prestigiosas quizás, pero más leídas. Destaca Paz incluso que hasta fecha muy próxima las mujeres se han ido acercando poco a poco a Sor Juana para leerla y reivindicarla. Y reitero, la mayoría de los investigadores que iniciaron este rescate de Sor Juana eran paradójicamente hombres. O mejor dicho, para reivindicar a una poeta sin duda la más grande que ha dado nuestro país y una de las voces más altas en lengua hispana. Su prestigio intelectual la ha alejado del territorio de la vida real, en donde se desenvolvió de una forma apasionada e inteligente, entendiendo por inteligencia algo mucho más vasto que el retratado saber libresco, del que no careció. Pero Sor Juana era más astuta que cualquier otra monja o mujer de su época, pues las preguntas que se formulaba eran más complicadas y sabía, como todo poeta, que eran difíciles, si no imposibles de responder. Se preguntó sin duda por la naturaleza del amor divino, pero esta pregunta pasa por otra más inmediata, la del amor humano. ¿Qué es eso que hace a una persona amar aquello que la destruye? En el que para mí constituye su poema más pasional, el más intenso,
La mujer y la poeta exige y dictamina. Les voy a leer el poema que tiene por título que contiene una fantasía contenta con amor decente. Obviamente el título es tremendamente arbitrario y el poema por otro lado es muy abierto a todo tipo de interpretaciones. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Esto nos habla de una Sor Juana como la que vemos en esta imagen, disfrazada, oculta detrás de una realidad que no es su deseo, viviendo en un mundo de fantasía, del cual, sin embargo, y esto creo que es también valiosísimo, ella se complace, se recrea y se reinventa, disfrutando en este caso de ese objeto amado o de la persona amada a través de los poderes de la imaginación. Creo que hay pocos poemas de amor, sinceramente, tan contundentes como este, donde el ser amado es un objeto imaginario, platónico por supuesto, pero a la vez es prisionero del que ama, ¿no? Por vía de la imaginación. Me parece sumamente importante y esclarecedor. A la luz de la literatura de Sor Juana resulta ocioso preguntarse si existe una literatura femenina o incluso si existe una literatura mexicana. Existen literaturas múltiples, insertas en tradiciones diversas, pero sobre todo grandes escritores que trascienden los límites de su género, de su cultura, de su época, jugando precisamente y paradójicamente dentro de esos límites, de ese género, de esa época y de esa lengua. Octavio Paz nos recuerda en su imprescindible texto sobre Sor Juana que la novohispana era, como la de hoy, una sociedad llena de contradicciones, con riquezas e imposibilidades. Una sociedad en la cual la pluralidad cultural y la enorme diversidad étnica tenían su correlato en un orden jerárquico inamovible, una ortodoxia, dice él, y una burocracia. En ese mundo, el barroco al que Sor Juana perteneció se caracteriza precisamente por la tensión entre el inagotable llamado de la vida y la formalización cosificada de sus más caras expresiones a través de las simulaciones del espíritu. Cuerpo y espíritu en plena lucha caracterizan el barroco de Lope, de Góngora, Quevedo, de Calderón y de Sor Juana. Son la expresión de un mundo que recurre a la perífrasis para evitar la expresión directa de sus excesos. Irreprimibles pasiones, sensualidades, contradicciones y arrebatos que se enfrentan a una fe cuasi diabólica en algún Dios que remaba a contracorriente de la naciente modernidad. El Dios verdadero, que siempre es personal y contradictorio porque concentra no solo la salvación y el resguardo, sino también la expulsión y la cólera, estremece al barroco como una fuerza olímpica más que cristiana. Frente a este Dios tan intenso, una iglesia que entonces trata de institucionalizarlo se convierte simplemente en una poco eficaz pero contundente instancia censora. Dios verdadero y amor verdadero son los objetos que busca la monja Sor Juana, no sus formales constataciones, que es lo que vemos en su imagen. A unas sabiendas de que, como dice Platón, solo a través de sus formas sensibles se nos revelan las esencias. Esta dialéctica en cuanto a la imagen y el contenido, la esencia y la percepción, la aborda en diversos poemas Sor Juana. Por supuesto, seguramente Esteban nos va a hablar de esto cuando hable del primer sueño, pero yo lo voy a comentar en un pequeño soneto que también me parece muy afortunado, en donde ella trata, dice el título, de desmentir los elogios que ha producido un retrato suyo. Alguien le dijo, oye, qué guapa saliste en el retrato, y ella dice, no es para tanto. No se tomen en serio la apariencia, pero hay un trasfondo filosófico interesantísimo detrás de su alegato, así como que va mucho más allá de la mera modestia, y tiene que ver con una reflexión sobre la naturaleza del mundo tal cual lo conocemos, ¿no? Y en ese sentido creo que la inteligencia de Sor Juana desborda con mucho la de su época y bueno, nos arroja una experiencia filosófica de la vida.
Dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Supongo y quiero pensar que Sor Juana tuvo que convencerse a sí misma de que el mundo en que vivía era sombra, polvo y nada para poder soportar todas las imposibilidades e imposiciones que no le impidieron hacerse y hacer su obra. Tras estas veloces reflexiones solamente quiero añadir que habría que revalorar a Sor Juana no como una reina de la cultura, sino como una reina de la contracultura, como una emperatriz de la transgresión, y que deberíamos de valorar todos sus aspectos, tal como lo hace Octavio Paz en su libro Las trampas de la fe, para apropiarnos de ella de una manera menos solemne y menos culterana. Creo que Sor Juana puede muy bien convertirse en un ícono de muchas minorías no reivindicadas frente a estas exclusiones, y me sorprende mucho, por ejemplo, que los colectivos lésbicos gays todavía sigan buscando que la transgresión se represente por figuras mediáticas como Gloria Trevi y Paulina Rubio. Creo, sinceramente, que tenemos a mano a una inigualable monja afgana que podría muy bien representarlas con mucha mayor dignidad. Muchas gracias. Bueno, pues no quise entrar como mucho en detalle en la parte biográfica de Sor Juana. Yo soy pedagoga, entonces trataré de hablar como de esta parte de la formación intelectual, de la formación de Sor Juana, ¿no? Porque pues cualquiera de nosotros puede leer la biografía y bueno, a detalle viene la vida, ¿no? de Sor Juana. Pero hay algunas cosas que las tomaré como pretexto para ir profundizando en el tema, ¿no? Hay algunas puntualizaciones, por ejemplo, como en su época la educación que recibían las mujeres peninsulares y criollas se impartía en una educación superior autodidacta, ya fuera en su domicilio o estudiada de manera individual en los conventos. Y hay algunos elementos de su vida, por ejemplo, si no lo sabemos, como que irán dando cuerpo, ¿no? A los 3 años ella aprendió a leer en las escuelas llamadas amigas, e inició su educación en lo que fue la lectura, en la escritura, en la aritmética y en la geometría. Cabe resaltar que su madre era analfabeta y su abuelo, don Pedro, poseía una biblioteca de las más grandes y bueno, mantuvo una relación muy estrecha con Sor Juana, ¿no? Se dice también que cuando ella no aprendía un texto de memoria como debía ser, se cortaba el cabello, ¿no? Y eso era como podríamos decir como en un tipo de culpa, de coraje, ¿de qué? No creo que sea eso. Ella lo hacía, ¿no? También se dice, en aquella época el queso era como una golosina para los niños. Entonces ella no comía queso porque el mito era que si comías queso te volvías una persona tonta, ¿no? Entonces, no soy psicoanalista, pero hay algunos elementos que están ahí como sueltos que pudiéramos pensar porque ella desde muy temprana edad empieza a tener cierta preocupación por el desconocimiento, ¿no? O sea, ella le preocupaba mucho no conocer, no saber, todo esto. Hay algunos intelectuales que opinan que hay como 2 elementos importantes en Sor Juana, que uno es el saber natural que ella tenía y el otro el saber cultivado. Sí es cierto, de hecho hay hasta estudios, digo, a estas alturas, ¿no? Como de tipo neuronal que hacen unos psicólogos de ver por qué Sor Juana fue la única de su época, ¿no? ¿Qué le pasaba acá en la cabeza? ¿Qué elementos estaban ahí que era tan... que le hicieron la niña prodigio, ¿no? Que era.
Y han hecho estudios en el sentido de ver, por ejemplo, la construcción, los procesos cognitivos que pasaban por Sor Juana, ¿no? Los referentes, y bueno, y citan a Vygotsky y a todos estos, ¿no? Constructivistas. Pero bueno, independientemente de eso, en la parte, o desde una parte social, podemos rescatar algunos elementos, ¿no? En las trampas de la fe, Octavio Paz recalca mucho un tipo de enmascaramiento que en la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana hace o lo acredita o lo toma como suyo, ¿no? Y este enmascaramiento es a partir del yo y en la autodefensa, ¿no? En estarse defendiendo y dice, hay una continua lucha por defender un enmascaramiento continuo que hace y le da la apertura para reproducirse verbalmente en la producción de discursos literarios. Esto da, más adelante, en la respuesta a Sor Filotea, si alguno de los compañeros la va a trabajar, pues yo no me detuve porque es un texto más amplio y no soy una experta en Sor Juana, ¿no? Pero en esta respuesta a Sor Filotea hay un yo que defender y siempre hay como el estarse defendiendo y a veces uno pensaría a quién, ¿no? ¿De quién se está defendiendo? En realidad se defiende de ella misma y así lo menciona. Dice, dentro de una estructura de poder a partir de un movimiento aparente de humildad, ¿no? Porque además se achica ella para poder dar sus opiniones, sus respuestas, para poder estar en su defensa, ¿no? Dice, el yo debe ser dicho, y esto es cita, el yo debe ser dicho en situación de defensa. Eso como por una parte. De manera coyuntural, la vida de Sor Juana entra en una época, en un siglo de oro, en un barroco, que está como, hay mucha apertura, o hay mucha, no tanto apertura, hay mucha dispersidad en cuanto a la construcción del conocimiento y hay muchas formas en las cuales se puede dar esta construcción epistémica, ¿no? Y además justo a partir del discurso novohispano. Hay una trampa, se dice, de un doble aparato ideológico novohispano que manipula las subjetividades en la necesidad de objetivación y de orden y las somete al exceso de sus propias redes del saber. No pueden, que no se puede normalizar. Yo me quería dar como a la tarea de profundizar, uno de los autores maneja las academias literarias y yo, bueno, como pedagoga, ubicaba los campos de conocimiento, los campos intelectuales que aborda Bourdieu y Michel Foucault, ¿no? Pero era demasiado atrevido de mi parte llevar estos autores a aquella época, ¿no? Sí hay Foucault, hay mucho trabajo que ha hecho sobre esta parte del episteme y del saber, ¿no? En Sor Juana, pero yo no me atrevo a hacerlo. Sin embargo, retomo muchos elementos que son importantes de esto, ¿no? Al defenderse, Sor Juana de sí misma y del hombre de su época, menciona las limitaciones impuestas por esta sociedad, ¿no? Pero además, ahorita que lo mencionaba Leonardo, uno regularmente como mujer toma el estandarte de mujer de Sor Juana, ¿no? Sin embargo, ella se sentía una mujer muy especial. Difícilmente, en el plano de lo privado, ella se mencionaba a sí misma y ella cada vez que se cita y habla de sí misma, pero de ella, de su condición de mujer, pero siendo Sor Juana, no siendo mujer como tal, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Digo, es cierto que las feministas, y ojalá la tomaran como estandarte, pero no es esa mujer, porque en realidad la defensa que ella hace no es hacia la mujer como condición de mujer, sino a la mujer como ella, a la mujer que ha defendido, a la mujer que ha luchado, a la mujer que se preocupa por el saber, por el conocimiento, a esa mujer, ¿no? Y es de hecho, cuando empieza a hablar sobre la parte educativa, dice que las mujeres, las ancianas, debían seguir apoyando la educación justamente de las mujeres, ¿no? Pero ella decía de las mujeres y bueno, las que se dedicaran más como a la vida o
en silencio la vida en un convento. Dice, ella misma, en la respuesta a Sor Filotea, nos devuelve una imagen que muestra la diferenciación con el resto. Ella misma se diferencia de las otras en el término de mujer, ¿no? Dice, la naturalidad de sus dotes la separa y diferencia de los rasgos superficiales que caracterizan con otras mujeres, al hablar de sí misma, ¿no? Habla por medio de la escritura y es ya un personaje público como tal. Voy a ir como jalando ideas, ¿no? En esta defensa del derecho individual, del derecho de sí misma, y sobre todo el derecho al conocimiento, el derecho a aprender como mujer, de una promoción, pero sin embargo, valga la redundancia, sin embargo, no de una promoción colectiva como mujer, sino de sí misma, ella, ¿no? Ella hablando de su conocimiento, de su aprendizaje, ¿no? Y me atrevo a pensar en una figura que se llama empoderamiento, que actualmente los trabajos de género lo han retomado. Sin embargo, su apertura empieza con Freire en los años 70 y él hablaba de las minorías, ¿no? O sea, el hablar de empoderamiento tiene que ver con las minorías, tiene que ver con un trabajo más de corte social. Digo, actualmente las feministas y los trabajos de género lo han jalado hacia la parte de este campo de estudio, ¿no? Sin embargo, me atrevo a pensar en un empoderamiento que hace de Sor Juana, sobre todo en las confrontaciones intelectuales que va haciendo, ¿no? Y este empoderamiento a raíz, como en la dimensión de lo personal, en el desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual, pero de ella, como sí misma, ¿no? Y en otro sentido sería el poder psicológico de este empoderamiento en el sentido de la potencialidad y la capacidad individual que tiene Sor Juana, ¿no? A mí me gustó mucho hacer este trabajo, sobre todo porque vi otra parte de Sor Juana, ¿no? Vi cómo este manejo del poder, que además era muy propio para ella, por lo que estaba haciendo, por cómo ella se asumía como mujer, porque nunca se achica, al contrario, en ese pronunciamiento de humildad justamente es que crece, ¿no? Y me pareció muy interesante, justo en los campos en los que ella se va desenvolviendo. Se dice que en el convento ella tenía grandes charlas con muchos intelectuales, ¿no? Y estas charlas también me da a pensar como esos espacios donde se genera, donde se construye conocimiento, pero además donde hay la apertura de la legitimidad, de legitimarte con el otro, ¿no? De poner en confrontación lo que tú estás trabajando, lo que estás produciendo. Porque la queja más grande de la escuela que ella tenía era por qué tenía que escuchar las pláticas o llegaban a abordarla las otras monjas con problemas cotidianos y no con problemas de índole pues intelectual, ¿no? Con problemas de vida, con problemas realmente trascendentes, ¿no? Entonces ella se quejaba mucho de eso. Y yo creo que sí era importante como estos espacios. Más adelante uno de los autores maneja, no recuerdo bien ahorita el nombre, maneja las academias literarias. Sin embargo, cuando estuve investigando, pues en España las academias literarias tenían como otra connotación y era como más la parte, sí, de creatividad, pero la parte como de diversión, como la parte pícara, ajá. Entonces no la dan la connotación. Uno de los autores, creo que es Bouchot, si lo pronuncié bien, él habla de las academias literarias y en la época, en el siglo XVII, justamente Sor Juana, y él dice que son espacios, él lo maneja como los espacios donde se trata un tema, se profundiza sobre el tema y los exponentes, los que se reúnen para tal, hay de diversas disciplinas, ¿no? Y a mí me surge justamente en ubicarlo como este plano, como este campo de conocimiento multidisciplinario donde hay teólogos, donde hay intelectuales de diversas índoles y que se dan cita ahí, ¿no? Digo, no creo que en el convento pudiera tener como tanta permisividad, ¿no? De que llegaran esas personas. Sin embargo, la construcción, la parte epistemológica, la parte que se va dando ahí, seguramente pudo haberse manejado, ¿no? Es como más o menos lo que trabajé.
Yo me voy a permitir leer algo que escribí hoy por la mañana pensando en el enorme compromiso que es estar aquí. Primero pensaba en una tertulia en Petit y estaba yo muy relajada y dije, bueno, pues vamos y diré lo que me gusta de Sor Juana. Sé poco de Sor Juana porque a ella, lejos de estudiarla, le dediqué pocas pero buenas horas para el disfrute. No sé a quién le debo más alegría asociada a noviembre, si a sus villancicos o a la celebración de la muerte. Cuando cae el otoño, algunas veces corro tras ella, camino calles de canteras y ríos de laberintos oscuros en pasillos conventuales y me imagino pasajes de amores más laberinto, cuajado de intrigas inteligentes como en su obra, en donde Fedra, te reconozco, sabía que te iba a ver. Lo que sí sé es que con ella uno puede abrir el balcón de todas las herrerías barrocas y cantar con querubines de piedra y cantera rosa, oler en la distancia de los siglos el incienso de las más sorprendentes iglesias de la temprana Nueva España, con sus inquietantes confesionarios llenos de pasiones y prisiones. Con Sor Juana no hay un mundo simple ni planicie intelectual donde descansar. Me la imagino con un sombrero lleno de geometrías y de astronomía, su filosa y filósofa aventura en favor de la verdad. Migrante de la tierra de las oscuridades, Sor Juana al lado de Sigüenza huiría temerosa hacia la luz, inaugurando y augurando desde ese impas, y ahí coincido con Leonardo, entre el mundo antiguo y la nueva forma, esa temprana modernidad. Desde sus versos, inseparables compañeros aritméticos y métricos, la concibo como enorme divulgadora de la ciencia, de esa divulgadora que al tejer la prosa o la rima daban de beber al sediento de los nuevos saberes, también recién empaquetados y envueltos para llevar, surtidos en las brillantes mentes de los científicos, hijos de la tradición de Copérnico y Galileo, entre otros. En el arte de amar y honrar a Dios, en la paciencia jesuítica de la enseñanza de la palabra divina, la creo de la mejor factura catequista. Mucho más que muchos, y aún hoy, cada Navidad lo van a creer, me refugio en alguno de sus villancicos y me regocijo con la esperanza de la redención ante la infame persecución del innombrable. Me oculto de él en sus maravillosas pastorelas de la más espléndida tradición que dicen oscilaba entre el culteranismo y el conceptismo. Traigo un fragmento de este juguete pastoril, bueno, de esta obra de Sor Juana, y soy mala lectora de rima. Oigan una duda de todo primor, pregunte, señor doctor, aquí a los niños veremos que en la capilla tenemos y premiaré al que acertare lo que yo le preguntare. Todos preguntan, ¿cuál oficio San José tiene? Si en eso topó, a lo que imagino yo, tuvo oficio de pastor de un rebaño superior, pues el cordero pascual y otro tal que en Egipto repartieron, todos fueron figuras de él que él guardó, y el que vio para víctima a Abraham, pues que Juan lo enseñe por Salvador, y así José fue pastor, sin igual. No fue tal, sí fue tal, no fue tal. La lengua artificiosa, el mundo vasto de palabras, ancho de mercaderías que me imagino de Nueva España y de colores, de telares, de sabores. ¿Cómo podría esta talentosa ingrata no haber sucumbido a los encantos seductores del mundo de la carne? Y también, refiriéndome a lo que Leonardo ha hecho muy bien, detente sombra de mi bien esquivo, ¿no? Que ya lo ha dicho él. Con Sor Juana, también coincido en esta mesa, es igualmente fácil imaginar la tragedia del género. La gran dadora de la brisa fémina, la apuesta por el reniego y el desacato a lo masculino, a quien tanto escribió y por quien tanto sugirió mover conciencias hasta el día de hoy, dicen algunos. Abro acá una cita textual que encontré de Angélica Salmerón de la Universidad Veracruzana, de una revista magnífica de divulgación, y dice: Juana Inés forma parte de un movimiento que reivindica el derecho de las mujeres al conocimiento, exigiendo una educación científica, formal y académica, y apelando a la idea de que el entendimiento femenino es tan capaz para las ciencias como el de cualquier hombre. ¿No tienen las mujeres alma racional como los hombres?
qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley. Y si me responde que en los hombres milita otra razón, sigue la cita. Su enorme vocación por lo infinito se arraiga en un pensamiento propio de la modernidad, pasando por alto todas las voces de la época que acotaban a orillas obligadas, a límites imposibles, a ese universo. Muy santa y muy cándida, palabras de Sor Juana, que creyó que el estudio era cosa de inquisición y me mandó que no estudiase. Yo lo obedecí, unos 3 meses que duró el poder ella mandar. En cuanto a no tomar libro, en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer. Porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba con todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y de libro toda esta máquina universal. Esa reflexión la tengo que reconocer, te la aprendí, José. Esta del pensamiento grande de Sor Juana, preocupada por las cosas que casi le enloquecían, preguntas de la ciencia. A Nueva España, digo yo, le cayeron las 7 plagas de los poetas, abundantes hasta el cansancio. Por eso me gusta imaginar hoy, eso creía, que estoy inmerecidamente, y lo sigo creyendo, entre poetas y escritores. Un noviembre novohispano repleto de bohemios malandrines, apoyados todos por la embriaguez de la palabra en el muro de los poemas de Sor Juana Inés. Me imagino, por supuesto, esos juguetes pastoriles con diablos, borregos y pastores ayudando a limpiar las culpas para esperar la Navidad menos manchados, menos tristes, más buenos, más felices, lavados ya no por el agua del llanto, sino por el llanto de la risa. Me imagino un noviembre como hoy, rasgando al aire con el ritmo martillante de versos inagotables, impecables, imprescindible, impensable, ante Sor Juana. Bueno, prometí mucho al principio, pero después de tanto que se ha dicho, no esperen demasiado, por favor. La Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, en efecto, considera a Sor Juana ahí como un autor principal, y nos lo enseña a partir de las corrientes estéticas. Hay una etapa que es la Edad Media, después de la Edad Media viene el Renacimiento, y después del Renacimiento el Barroco, y dentro del Barroco como corriente estética está Sor Juana Inés de la Cruz, un académico que cruza el siglo XIX al siglo XX, Marcelino Menéndez Pelayo, que escribió un libro que se llama Historia de las ideas estéticas en España, explica más o menos así la manera de cómo es que surgieron este cambio entre el Renacimiento y el Barroco, y por lo tanto luego entre el Barroco y el Neoclásico, que es la corriente que siguió, en un movimiento pendular. La idea es más o menos así, que primero, bueno, el Renacimiento surge porque se cae Constantinopla y los sabios del Oriente que estaban en el Imperio Bizantino se refugian en el Occidente, y al mismo tiempo los libros comienzan a fluir de los países árabes. De hecho, desde el siglo XII comienzan a fluir a través de España hacia Europa, libros de la edad grecolatina que habían sido perdidos por los occidentales. Entonces vuelven a aparecer, empiezan a volverse a recuperar los modelos clásicos, y entonces comienza lo que se llama el Renacimiento o el humanismo, donde el ser humano vuelve a ser el centro de la obra de Dios, y ya no es Dios el centro de la atención del ser humano. Entonces aparece un espíritu naturalista, y especialmente se comienzan a volver a estudiar los mitos grecolatinos. Esa parte que es muy importante da origen al Renacimiento, pero al mismo tiempo, dice Marcelino Menéndez Pelayo, comienza a generar la necesidad de abrir escuelas que hablen acerca de esta edad grecolatina, y que se le imponga a los estudiantes el aprendizaje de los clásicos grecolatinos. Y entonces, dice Marcelino Menéndez y Pelayo, que al menos esto pasa en España, los estudiantes más avanzados de estas escuelas donde se enseñaba el ideal renacentista comienzan a sentir una gran aversión acerca de
las ideas estéticas de sus profesores y comienzan a buscar nuevas maneras. Es decir, los más brillantes, no los más tontos, los más brillantes, los que sabían mejor los conocimientos grecolatinos, los que podían enfrentarse al canon de su momento, tuvieron la necesidad de proyectarse hacia adelante y buscar una nueva manera estética. Al mismo tiempo, recordarán que surge la escisión de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, o bueno, más bien las muchas iglesias protestantes comienzan a aparecer en el norte europeo, y la Iglesia Católica aprovecha el empuje de la estética barroca para enfrentarla a la estética de los países protestantes, y surge entonces una idea muy interesante donde lo abigarrado, el exceso de formas y especialmente la acumulación de motivos, pues va a permitir que el creyente crea más, que tenga una mayor fijación de la cristiandad en su espíritu. Eso pasa en la parte ideológica de la Iglesia, y lo otro, la parte del aprendizaje que les decía, en la parte de los creadores. Sor Juana era sobrina de un sobrino de uno de los principales poetas del barroco, que se llamó Luis de Góngora. Este tío de Sor Juana vivía, Luis de Góngora, en España, ¿no? Y el sobrino en la Ciudad de México, la Ciudad de México, en la Nueva España, y se llamaba Carlos de Sigüenza y Góngora, que la maestra Cintia Castro ahorita mencionó, y su sobrina pues era Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces ahí tenemos un vínculo bastante básico de la influencia que tuvo el periodo barroco en Sor Juana. El mismo Marcelino Menéndez y Pelayo y todos los demás historiadores de la literatura española, cuando dicen, bueno, sí, son estos periodos, Renacimiento, Barroco, Neoclásico, Romanticismo, cuando van a pasar del barroco al neoclásico, la última gran poeta, dicen los autores españoles, historiadores de la cultura española, la última gran poeta española del barroco es Sor Juana. Y nosotros decimos, pero Sor Juana es mexicana. Pero es que era tan grande que los mismos españoles, por supuesto, que la adoptan, y en cierta forma es cierto, también es una española, es toda la tradición española, pero hay una diferencia. Cuando uno revisa los textos de Sor Juana, encuentra una influencia mexicana muy grande, porque su nana era náhuatl, porque ella desde muy niña aprendió náhuatl, y porque tenía esclavos mandingos que le enseñaron también a hablar la lengua de los negros, el español de los negros. Y entonces así tenemos en las obras completas de Sor Juana, que no fueron recopiladas, así me lo enseñaron, sino hasta los años 30, 40 del siglo XX, pues encuentra que hay una gran cantidad, un gran conocimiento y sobre todo un crisol de las culturas occidentales con las nuevas culturas de América. Tuvimos la suerte de ver la representación de una obra de Sor Juana completa que se llama el auto sacramental del Divino Narciso. No voy a explicar qué es un auto sacramental, vamos a decir una obra de teatro en forma de poema, pero es sacramental porque habla de algo sagrado, y está precedida de una loa, que es una obra pequeña, o bueno, más pequeña, donde hay una alegoría. En esta alegoría, que es la introducción de la obra del Divino Narciso, hay un personaje que se llama América y hay un personaje que se llama España. Y entonces la figura española, o bueno, la religión, ahora recuerdo el nombre, se llama religión. El nombre de esta, que es España, es totalmente España. España llega a América, pero llega cuando la escena se abre, están bailando los americanos, están bailando y le están cantando al gran Dios de las semillas. Y llegan, y pues es un acto pagano, ¿no? O sea, cantarle al gran Dios de las semillas, y son indígenas, por supuesto. Y entonces llega la religión verdadera, por supuesto, la española, y llega con su espada y interrumpe la ceremonia y les dice, les vengo a traer la verdad, hasta ahora ustedes han estado equivocados, les vengo a traer la verdad, y entonces aparece la verdad, pues es una espada, ¿no? En forma de cruz, muy grande en la obra de teatro. Y pues los indios se medio dispersan, tienen miedo, por supuesto, y ya cuando les va a caer
la espada encima, la hostia dirían los españoles, pues se aparece un tercer elemento que intercede por ellos y le dice: espérate, es que ahora te voy a explicar que en realidad lo que los indígenas estaban haciendo ahorita es la vieja religión, la religión de la gentilidad, antes de que hubiera aparecido Jesucristo, porque también había mundo, ¿no? Antes de que llegara Jesucristo, entonces, pero era la época gentil y los niños pues nacían directamente, se iban al infierno, ¿no? Porque no eran bautizados y una serie de cosas que la época tenía. Entonces llega y le dice: espérate, ahora te voy a explicar cómo también en Occidente, en Europa, la gentilidad ya tenía una idea como la de los americanos acerca de la religión natural, la religión que pues Dios les imbuyó o les inspiró a todos los seres humanos al crearlo. Y entonces ahí termina la loa y se abre el auto sacramental, que se llama el Divino Narciso. Narciso, ustedes lo recuerdan, no por Narciso Agún Desmontaño, sino por una historia, un mito poético donde un príncipe, o bueno, un tipo muy bello, se ve en su reflejo y se enamora de él. Pero la historia completa es que hay una ninfa que lo está persiguiendo y que le dice, lo quiere conquistar, ¿no? Pero no se atreve a llegarle de frente y le pide al amor que lo fleche, y pues ella se va a aparecer en el momento para que la vea y se enamore de ella. Pero pasa tan mala suerte que cuando le tira la flecha, el otro tipo estaba junto a un lago y en vez de verla a ella, a la ninfa, y enamorarse de la ninfa, lo que ve es su reflejo, y entonces se enamora de su reflejo. Por eso llamamos narcisistas a los vanidosos. La ninfa, el nombre de la ninfa es Eco. Y entonces ahí está la explicación de por qué Eco, después de ese infortunio terrible que le pasa, donde pierde a su amado, y especialmente lo pierde porque se enamora del tipo de sí mismo, pues ella entonces huye, se queda en los bosques, se pierde, y lo único que se conserva de ella es el eco cuando uno la llama. Por eso es el eco, es un mito poético, no es un mito en el sentido estricto. Lo que hace Sor Juana con ese mito es convertir a Narciso en Jesucristo, al reflejo de Narciso en la naturaleza humana, y pues Eco es solo digamos, no una circunstancia, pero bueno, es un elemento que ayuda a definir la situación y le da un elemento dramático interesantísimo, porque Sor Juana consigue en una estructura rimada acumular una serie de versos cada tanto que al sumarse y decirse juntos generan un mensaje revelador, que no voy a citar porque no tengo esa memoria que tiene José Guadalupe y que a todos nos ha servido muchas veces, pero les recomiendo mucho revisarla porque es una sorpresa encontrarse cómo es posible que una belleza tal se pueda ir desplegando como un abanico y al revés pueda concentrarse, así como se concentran los abanicos cuando uno los cierra, en una sola estrofa. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, y con esto termino, como que esto nos ayudó a ver que los poetas, así como en la época de los autores trágicos griegos, aprovechaban los mitos, o más bien estaban obligados en las competencias de Atenas, cuando se hacían las competencias de obras dramáticas y también de obras cómicas a veces, a usar un mito. Un mito es una institución social que representa algo. Yo no lo considero una historia así, sino es ni siquiera una mentira, sino es una institución social. Si el mito dice las mujeres salieron de la costilla de los hombres, entonces la mujer no tiene derecho a heredar porque es propiedad de un hombre, del varón más cercano. Esa es la idea de un mito con una función social. Entonces los atenienses tenían una diversidad de mitos porque así era el mundo griego, pero tenían a los poetas trágicos, dramáticos, que reconstruían cada generación y competían para ver quién hacía la obra teatral que representara el mito de la manera más bella, más impactante. Y tan impactante era que había un castigo a los que afectaran más al público, o sea, en el sentido sentimental.
Bueno, pues Sor Juana hace esto mismo, utiliza un mito y lo lleva a su época. Un mito clásico lo lleva a su época y nos define y nos da una nueva significación del mito que debió de haber sido revelador para su época. Y si uno termina revisando el resto de las obras completas, yo no lo he hecho, no, nada más lo digo así, no va a caer la maldición que le cae a los narcisistas, a los narcisoagundistas, que fuera una mujer que supiera tanto. Pero claro, es que es una época, ¿no? Es una época de acumulación y es una época de crisol, de definición, y así Sor Juana entonces nos revela una riqueza muy grande. Y por último, quiero concluir con dos observaciones: los billetes de 200 pesos, porque los billetes son un símbolo muy fuerte. Ustedes saben que se mandan a hacer a Australia, ¿no? Y el dinero real, o sea, el dinero, el oro, que es del que se sustentan, o los petrodólares, están en Estados Unidos. Y entonces nosotros estamos usando una moneda bastante bastarda. Los billetes tienen un significado. Si ustedes ven a Sor Juana ahora y ven el billete de donde aparece Sor Juana de hace 10 años, 20 años, lo que verán ahora es que es una mujer donde solo aparece su cara, un poquito el tocado, y aparece una pluma y el piramidal funesta, el primero sueño, escrito ahí. Pero si ustedes revisan la anterior ilustración que había en el billete, es muy similar a lo que hay más bien en el retrato famoso de Sor Juana, y ahí aparece su biblioteca, que es una biblioteca de los autores grecolatinos, de los teólogos, y es una biblioteca notable por lo grande que es. Esa es Sor Juana, no es solo el primer sueño, no es solo el barroco, es una enciclopedia, es un momento especial de la cultura mexicana o de la cultura occidental en todo caso. Y finalmente, la parte de la homosexualidad de Sor Juana, no es porque yo tenga algo en contra de que se defina o que se interprete, pero quiero recordar aquí al maestro Antonio de la Torre de la Facultad de Filosofía y Letras, que dio una conferencia donde explicaba que el que no sabía qué era el amor era más bien Octavio Paz, porque decía que Octavio Paz, a partir de un estudio interpretativo, por supuesto, ¿de qué otra manera iba a hacerlo Octavio Paz? De un estudio interpretativo sobre la obra de Sor Juana, de los poemas que le dirigía a su protectora, la condesa de no sé qué, la virreina. Pues dice Antonio de la Torre, pero es que eso se puede explicar perfectamente como un acto de amor. Sí, un acto de amor, y no tiene por qué ser un acto sexual de amor, sino simplemente un acto de amor puro. Muchas gracias. Bueno, yo hablaré únicamente, no voy a hablar de las investigaciones que he hecho, ya iré poco a poco compartiendo con ustedes a través de sudcalifornios.com algunas de los ensayos que he estado trabajando acerca de los años ahí de estar trabajando con Sor Juana. Quiero comentarles que tuve la oportunidad cuando estaba estudiando de obtener una beca en traducción de textos latinos, y fue en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, que estaba en el ex convento de San Agustín, en el centro de la Ciudad de México. Y había otros becarios, por supuesto, y tuve la oportunidad de que me tocara a mí revisar un libro de Sor Juana, y el libro que me tocó fue La inundación castálida, un libro editado en 1689. Y quiero decirles que, por supuesto, para trabajar con esos libros teníamos que cubrirnos la cabeza con guantes, parecía que íbamos a operar, que éramos médicos. Así era como tenías que entrar ahí para que no contaminaras a los libros y que los libros no te contaminaran a ti. Y después de usar los libros teníamos que lavarnos con yodo aquellas partes que habían quedado expuestas al polvo. Era todo así un rito muy interesante. Bueno, ahí me tocó encontrarme con esta primera edición de 1689, y la abro y estaba con muchos hongos. Y entonces te pones a pensar inmediatamente cuando estás frente al libro, si respiro esto, ¿qué me puede pasar? ¿No? Imagínate qué enfermedades habrá ahí
que no hay en este momento y que no va a haber cómo curarme, ¿no? O sea, no, es así la locura y entonces agarro el libro de Sor Juana y ya que lo veo lleno de hongos y digo, ¿y qué se puede hacer con eso? O sea, no se puede perder, ¿no? Entonces vas con el director de la biblioteca y le dices, ¿sabes qué? Me encontré los libros de Sor Juana. ¿Cómo? Bueno, me encontré un libro de Sor Juana, le digo, pero seguramente entre todos los que tengo para revisar, seguramente están los otros, y efectivamente encontramos otros 2 tomos. Y no, pues hay que microfilmarlos. Y entonces se vio la manera de filmar los libros, que después la Facultad de Filosofía y Letras se encargó de publicarlos, y que en el periodo en el que el maestro Jorge Vale estaba de rector, tuvo a bien tomar la sugerencia que le hice, que comprara un ejemplar de esta edición facsimilar de las obras completas de Sor Juana, y se encuentran en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces somos afortunados porque nada más se editaron 600 libros. Entonces somos de los afortunados que tenemos en la biblioteca de nuestra universidad, de aquí del estado, tener en esta una edición facsimilar de Sor Juana. Quiero comentarles que, bueno, a propósito también de lo que dice Sandino, de estos controvertidos poemas, anoche estaba precisamente cuando Héctor Domínguez Rubalcaba, que es doctor y trabaja en una universidad de Texas, que por cierto va a estar por aquí creo que mañana, mandó una colaboración para sucalifornios.com y me la mandó primero a mí y bueno, ahí la leí, y entonces cuando escribe algunas cosas, porque imagínense nada más para el atrevimiento, el título que ya está publicada en sucalifornios.com, ustedes entran y pueden leerla. Sor Juana cabaretera. Imagínense el impacto que tuve yo cuando recibo eso, y luego que me pongo a leer después de cuántos años que llevo estudiándola, y le dije, oye, no estoy de acuerdo contigo. Me dice, claro, eres seguidor de Paz, ahí con el Tlatoani. No, le digo, hasta eso Paz fue bastante irrespetuoso con respecto a Sor Juana, aunque veladamente, ¿no? Tratando precisamente el asunto de la homosexualidad de Sor Juana. Y yo le decía, pues precisamente con esa parte es con la que no estoy de acuerdo contigo, y no estoy de acuerdo contigo ni tampoco con Paz. ¿Cómo? Me dice. ¿También te rebelas ante el gran de Octavio Paz? Sí, le digo, contigo también. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque yo sí tuve la fortuna de tener en mis manos la edición primaria, o la primera edición de Sor Juana, y tuve la oportunidad de leer las licencias, que pocos la tienen. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues las licencias eran de la Santa Inquisición. Si hubiera la más mínima sospecha de que se estaba trabajando en los sonetos de Sor Juana, o en la poesía de Sor Juana, o en las obras de Sor Juana, algo que fuera alejado de lo que dictaba la Santa Iglesia, jamás se hubiera publicado y la hubieran quemado en leña verde, seguramente en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces cuando le digo eso, me dice, bueno, está bien, pero yo hablo de las representaciones de Sor Juana, y efectivamente ustedes tendrán oportunidad de leer en sucalifornios.com, donde habla de las representaciones que se han hecho sobre Sor Juana, no precisamente de la obra, de las obras de teatro que hay sobre Sor Juana, tratándola como un personaje pues muy, muy cercano a nosotros, y no como la conocemos. Nada más quiero comentar también que, bueno, tuve así, a grosso modo, la oportunidad de hacer comparaciones de estudios léxicos y de riqueza léxica entre los principales poetas españoles barrocos del siglo XVII, que están compendiados en una historia de la literatura española de Martín de Riquer, que es de los más reconocidos, y los resultados que obtuve es que estaba al nivel de ellos, en algunos un poco
hice 3 pruebas diferentes, esto es así muy matemático, pero en algunos estaba un poco arriba, en otros un poco abajo, pero digamos que se mantenía al nivel. ¿Por qué llegó a ser considerada, o los españoles a tomarla a Sor Juana como, o asumirla como de ellos? Pues nada más por un detalle simple como este. Todavía la moneda de cambio, así como es el dólar, ¿no? La moneda de cambio en el siglo XVII y en el siglo XVIII y todavía a mediados del siglo XVIII y del siglo XIX, incluso en Estados Unidos, la moneda de cambio era el real de A8 y el real de 8 era mexicano. O sea, la moneda de cambio en todo el mundo era el peso mexicano, todavía hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es cuando ya decían los gringos empezar a trabajar sobre su dólar, pero todavía imagínense la importancia que tenía si la moneda mexicana, el peso mexicano, el real de 8 era lo que circulaba por todo el mundo. Llegó un momento que había más reales de 8 en China que en México. Bueno, pues Sor Juana, teniendo esta popularidad, porque además ya desde 1667 se empiezan a publicar sus villancicos, entre otras cosas, ya en España, por supuesto, ya cuando se publica el primer libro de la inundación castálida, donde ella empieza a recuperar los poemas que había escrito y que, porque como eran por encargo, a aquel amigo le hice un poema que le llevó a su novia, lo debe tener la novia, y aquel otro le hice un poema al conde de no sé qué y al de acá, y empezó Sor Juana a recuperar esos poemas que ahora conocemos y que tuvo muy bien organizarlo Méndez Plancarte, pero en 1951, que es cuando sale la edición del Fondo de Cultura Económica, donde ya le da un orden Méndez Plancarte y ya nos presenta aquí en México las obras completas de Sor Juana en 4 tomos, que es lo que ahora lo podemos disfrutar y que está accesible. Bueno, esta experiencia es para comentarles que Sor Juana es un personaje extraordinario, que no hay que tenerle miedo en lo absoluto a leerla, que se puede disfrutar de una manera extraordinaria, que si quiere uno escudriñar y meterse más en los textos filosóficos como El Primero Sueño, que además un poema como El Primero Sueño no es un poema fácil, pero tampoco en ese tiempo fue un poema fácil, o sea, fue una silva que se escribió y que difícilmente otro poeta español pudiera, salvo Las Soledades tal vez, pero que son previas, pero difícilmente un poeta podía llegar a tener esa conjunción, porque es de historia y de literatura, donde se mezcla el todo. Ya por último quiero comentar sobre esa Sor Juana revolucionaria. Yo no dudo, porque además tuve la fortuna por estar trabajando ahí en el Fondo Reservado, de leer libros que eran de ella, o sea, de los libros que ella leía. Me tocó tener en mis manos libros de astronomía que eran de Góngora, por ejemplo. Entonces tener todo, imagínense, me volvía loco ahí todos los días, no quería salir ni irme a mi casa, ¿no? Estaba casi todo el día ahí. Me molestaba tener que ir a tomar clases a la universidad, porque pues cómo iba a dejar ahí lo que estaba aprendiendo más, que no me escuchen mis maestros. Entonces, quiero comentarles que se me fue el patín. Que Sor Juana, entre los libros que tenía, sin duda alguna, que es esa Sor Juana revolucionaria, sin duda alguna tuvo la oportunidad de leer estos libros que mencionó Sandino, que se rescataban de la literatura greco-latina, y sin duda tuvo la República de Platón. Y esta República de Platón, que pudo haber sido, imagínense los corajes que pudo haber tenido Sor Juana, a leer ese mundo maravilloso donde las mujeres son iguales a los hombres, donde las mujeres tienen acceso a la educación, donde las mujeres son guerreras y pelean a un lado de los hombres, donde las mujeres ocupan cargos públicos, donde las mujeres gobiernan.
Entonces, imagínense este mundo ideal, esta sociedad ideal que nos presenta Platón en la República, que no es para nada parecido a lo que Sor Juana está viviendo en el siglo XVII en México, con una Santa Inquisición al pendiente del más mínimo detalle. Pero además de eso, hay que considerar que en la época en la que Platón vivió, las mujeres ni siquiera eran dignas de comer en la mesa donde comía el esposo. Las mujeres ni siquiera se les tomaba muchas veces, o en la mayoría de los casos, pues está documentado, para los afectos sexuales, ni siquiera para eso. Solo estaban confinadas a la reproducción y a tareas menores y valían poco menos que un esclavo. Ese era el valor que le daba esa cultura maravillosa de la cultura griega que ahora nos admiramos tanto. Ahora, imagínense Sor Juana con estas lecturas con ese amor al conocimiento que siempre tuvo, pues obviamente tenemos una Sor Juana que siempre en cualquiera de sus obras trata de revelarse. Hay muchas interpretaciones de los sonetos, hay muchas interpretaciones de los poemas, pero por ejemplo, a mí me gustaría que Fedra leyera, porque lee muy bonito, de esta tarde, mi bien, Fedra, por favor. Y ya por último, comentarles que vamos a seguir colaborando, y bueno, yo voy a procurar que aquí mis compañeros que me han fascinado sus intervenciones, lo podamos traducir a textos y que podamos, con la venia del maestro Vale, poderlos publicar en subcalifornios.com, donde ya hay ahorita un texto del doctor Publio, donde hay un texto, este texto que les digo tan escandaloso, del doctor Héctor Domínguez, de Sor Juana Cabaretera, hay un texto mío y seguramente estará el de Leonardo mañana, y etcétera, para que nos acerquemos a la mejor poetisa que ha dado México en todos los tiempos. Y yo creo que en el mundo de habla hispana, o sea, una mujer con esa extraordinaria capacidad para pensar y para crear, no se ha dado más que en el siglo XVII y fue Sor Juana. Muchas gracias. Benditos sean los lentes. Discúlpenme de verdad. ¿En qué satisface un recelo con la retórica del llanto? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Ay, aplaudan. Bien, por último, no sé si pudiera, pues como después de tantas y tan importantes contribuciones de esta mesa, retomar esta figura de Sor Juana así tan vitalizada y tan enérgica y tan fuerte como la estamos ahorita contextualizando. Yo cuando estuve leyendo, porque ayer le hablé a Salvador para que me dijera de qué se trataba esto, dije, ¿qué quieres que lea? No, si no vas a leer. Y yo, ay, está bien. Bueno, vamos. Entonces, de pronto veo a Sor Juana como muy nueva, no sé, como aquí muy cercana, como alguien que no se ha ido nunca. Y en ese que no se ha ido nunca hay una gran profundidad, porque está tal vez en la mano de todas las mujeres que escribimos, y está también de alguna manera en todas las mujeres que solas enfrentamos muchas cosas. Las mujeres tienen
no nada más esa bendita condición de ser mujeres, sino también esa bendita condición de amar por igual a todos los seres del mundo, por esa capacidad creadora. Prometí leer nada más la redondilla esta, ¿la puedo leer? Porque no, cuando la lea ustedes van a decir, no, pues es que Sor Juana, ya, no puedo. Esta redondilla aparece en una obra de teatro que escribió Sor Juana, donde ella, en esa época comúnmente los personajes de hombre, los hombres se vestían de personajes de mujer, y ella hace lo contrario, viste a una mujer de hombre. El personaje se llama Don Gil de las Calzas Verdes, y este es la redondilla famosa que prometí a mis amigas que la iba a leer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Díganme si esto no es actual. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis de cruel, y a otra por frágil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.